Vamos a hablar de un poco de economía, de las perspectivas para este año, del cual queda ya la recta final, con algunos datos de las últimas semanas que son alentadoras, pueden considerarse alentadores, y además qué va a pasar para el año próximo. Estamos con Federico Rego, que es economista de CPA Ferrer. ¿Qué tal? Santiago, perdón. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Bien, ¿y vos? Bien, todo tranquilo. ¿Te sorprendieron los datos positivos de las últimas semanas del desempeño de la economía? Bueno, a ver, nosotros tenemos algún matiz con respecto a qué tan positivos son los datos. Los datos claramente fueron un poco mejores a lo que nosotros estamos esperando, y en esto me refiero al dato de actividad. En general, la foto que uno está viendo en estas últimas semanas es un poco más positiva que la que estábamos viendo tal vez a principio de año. Un poco más positiva, en parte porque la región también está en una situación mejor, o por lo menos con mejores perspectivas para el cierre de este año y para el próximo año, que lo que teníamos hace tal vez algunos meses. Pero si vamos directamente al dato de actividad de Uruguay, al dato de PIB, que conocimos lo que pasó en el segundo trimestre, lo conocimos a mediados de septiembre. Sí. El dato de actividad fue un crecimiento de 1,4% en términos interanuales. Es un buen dato si uno mira 1,4 cuando en el primer trimestre habíamos crecido mucho menos que eso. Ahora, este dato de actividad aloja algunos efectos puntuales y transitorios que tienen que ver básicamente con cómo se genera la energía eléctrica, y esto tiene que ver también con un efecto climático muy fuerte. Dado que llovió mucho, pudimos generar energía hidráulica, y eso genera más valor agregado y por tanto más PIB. Eso no es genuino de desempeño de la economía. Es un efecto transitorio y es un sector que genera más valor agregado solamente por la fuente en la cual se genera energía. La energía se genera igual, sea por la fuente que sea, pero como se genera de forma hidráulica, genera más valor agregado, y por eso crecemos un poco más. Si uno depura esos efectos, la economía no está creciendo al 1,4, sino que está en un registro negativo de menos 0,2. Por lo tanto, la incidencia de energía hacia agua, en particular la energía, es muy fuerte en los datos del segundo trimestre. Entonces, el dato de actividad fue bueno si uno mira el guarismo que publica el Banco Central, pero si uno empieza a mirar este tipo de cosas al interior del dato, no fue tan bueno, y la economía en realidad, además de que el dato fue alentador en sí mismo, cuando uno mira el diagnóstico subyacente a eso, es que la economía está estancada, y está estancada ya desde hace un año. ¿Está estancada o está en recesión? No, está estancada. Los economistas entendemos que la recesión ocurre cuando la economía, esto es un término bastante técnico, ¿no? Sí. Pero que la economía se contrae por 2 trimestres consecutivos. No en términos interanuales, sino consecutivos. Consecutivos. La economía no se viene contrayendo en 2 trimestres consecutivos, y por tanto la economía no está en recesión. Lo único que está pasando es que no estamos creciendo, incluso digamos, depurando datos como el de la energía. Incluso depurando datos. De hecho, para mirar si una economía está en recesión o no, hay que mirar los componentes desestacionalizados o los componentes en tendencia a ciclo. Si uno mira esos dos componentes, que son criterios estadísticos que los economistas tenemos, que a veces son un poco complejos de entender para una audiencia, pero el resultado final de eso es que la economía no está en recesión, pero sí está estancada. ¿Y qué prevén para el cierre del año? Bueno, a ver... Porque este podía ser un año bisagra, después de muchos años de crecimiento, podía ser 2016 un año bisagra. De hecho, la economía viene desacelerándose ya desde hace un par de años, ¿no? El año pasado crecimos 1%, si uno empieza a mirar los crecimientos trimestrales, es por eso que decimos nosotros que la economía está estancada, y este año el crecimiento va a ser menor al 1%. Ahora, los datos del segundo trimestre fueron mejores a lo que nosotros preveíamos. A su vez, el Banco Central corrigió los datos del primer trimestre levemente al alza. Entonces, en el primer semestre crecimos más de lo que sabíamos que había crecido anteriormente. Claro. Y a su vez, la foto regional, como te decía hoy, mejora, no porque Argentina y Brasil vayan a tener un buen año. Tienen los dos un montón de desafíos por delante, y el 2016 va a ser un año complejo, pero en el caso de Brasil va a crecer menos de lo que se preveía. Se va a contraer menos de lo que se preveía, y en el caso de Argentina va a tener un año malo, pero en línea con esta recesión inducida por el ajuste macroeconómico. Como las perspectivas para 2016 son un poquito mejores que lo que teníamos antes, y para 2017 todavía más alentadoras, nosotros corregimos nuestras presiones al alza, y este año la economía, según nuestras estimaciones, estaría creciendo en el orden del 0,6%. Menos que el 1%, pero un poquito más de lo que preveíamos hace tal vez 2 o 3 meses. 0,6% es más de lo que prevé el equipo económico. Es un poquito más, una décima más, pero está bastante en línea. Las estimaciones, las proyecciones que hacemos siempre tienen un intervalo de confianza, es decir, un margen de error, y obviamente las estimaciones del gobierno están dentro de ese margen de error en nuestras estimaciones. 0,5. ¿Y la inflación? Bueno, la inflación en los últimos meses se ha venido moderando, ¿no? O sea, después de haber pasado el 10% en febrero, la inflación trepó al 11%, en parte impulsada por eventos transitorios que llevaron a también el efecto de las lluvias, digamos, pero en este caso fue negativo porque afectó
los componentes de alimentos frescos, eso hizo que subieran de precio, eso hizo que la inflación llegara al 11%, luego de que ese shock se empieza a revertir y también gracias a que el peso se está apreciando, o sea, es decir, que el dólar está retrocediendo y tenemos el peso la paridad peso-dólar en torno a 28 pesos y en febrero-marzo lo teníamos arriba de 31, 32, claro, ¿no? Sí. Esa apreciación del peso genera que los componentes transables, es decir, que aquellos en los cuales incide el tipo de cambio, se moderen y es por eso que hoy pasamos de una inflación por encima del 10 a una inflación claramente por abajo del 10. El dato de septiembre es que la inflación está en 8,9% y las perspectivas es que... Y además viene bajando. Viene bajando, exactamente, viene moderándose mes a mes. Este es el cuarto mes consecutivo de moderación, pero está muy vinculada a lo que está ocurriendo en el mercado cambiario, en parte porque el peso se está apreciando, digamos, se fortalece, vale más, claro, y por tanto esos componentes se moderan en la alza de precios. Este fue uno de los grandes desafíos del gobierno a principio de año. Ya hacía unos cuantos años que la inflación estaba muy por encima de los objetivos que fijaba el equipo económico. Incluso había comenzado a generar algún ruido, por ejemplo, con los trabajadores que pretendían ajustes por inflación real y no por inflación proyectada por el gobierno, porque se había un poco dejado de creer en la proyección que hacía el gobierno. ¿Cuánto pesó entonces la mano del equipo económico en esta moderación y cuánto la coyuntura del dólar? Bueno, a ver, ahí el resultado de las dos cosas pesaron y pesan. Es difícil identificar cuál es el efecto o cuantificar cuánto es el efecto de cada uno de los componentes. Ahora, solo un comentario. La inflación sigue por encima del objetivo de la política económica. Pero pero lograron bajarla del 10 que era... Lograron bajarla del 10 que era en algún sentido como un objetivo implícito, claro, o si se quiere, un objetivo psicológico. El último ancla de expectativas estaba no superar el 10. Una vez superado el 10 no sabíamos qué iba a pasar. Finalmente no hubo una espiralización de precios, no pasó nada, pero era algo que nos generaba cierta incertidumbre. Ahora, ¿por qué se modera la inflación? Digamos, como comentamos, se modera en gran parte porque el peso se fortalece. Porque si uno mira los componentes no transables, que son aquellos que se relacionan a la dinámica económica interna y que no se vinculan a efectos, por ejemplo, el dólar, pero sí al mercado laboral uruguayo, a cómo se comportan los salarios, esos componentes vienen estables y persistentemente creciendo a tasas relativamente elevadas, ¿tá? Los componentes transables son los que se moderan. Ahora, acá hay dos efectos, porque el dólar se debilita en todo el mundo, ¿tá? Se debilita en todo el mundo porque en algún sentido la Fed estaba sobreestimando la recuperación de Estados Unidos y subestimando los riesgos globales. El mercado en un momento dejó de creer que la Fed fuera a aumentar las tasas. Se espera para este año solamente un aumento. A principios de año se esperaban 4 aumentos y eso pauta el ritmo en el cual se fortalece o se debilita el dólar. El dólar se debilita a nivel global, se debilita en Uruguay. Ahora, en Uruguay también se debilita más intensamente. Y esto ocurre porque la política monetaria está siendo más contractiva. Eso lo vemos cuando, por ejemplo, en las emisiones de títulos del Banco Central, las letras de regulación monetaria está pagando tasas en pesos relativamente altas, con una inflación moderándose, y como las perspectivas del dólar es que no se fortalezca, porque en el mundo el ciclo financiero hace que el dólar no se fortalezca en el corto plazo, eso hace que también veamos una moderación un poco más intensa de las presiones inflacionarias, porque el dólar se debilita un poco más intensamente o bastante más intensamente en Uruguay que en el resto de las economías regionales, por lo menos.